Hola, ¿cómo estás? Yo soy Victoria de Védica Integral y hoy te voy a contar por qué ganó Javier Milei las elecciones del 2023 en Argentina. Vamos a ver las cartas de Sergio Massa y de Javier Milei y vamos a estar estudiando cuáles fueron los puntos fuertes dentro de las cartas que empezaban a denotar que las elecciones iban a terminar de esta manera, teniendo a Javier Milei como presidente actual de la República Argentina. Sin más, pasamos a compartir las cartas. Aquí te estoy compartiendo la carta natal de Javier Milei. Yo estudio desde astrología védica del sur de India. Y aquí estamos viendo que Javier Milei tiene un ascendente Géminis con su sol en Libra y su luna en Cáncer. Bueno, según su carta natal, tiene una casa 5, que es la casa del poder político muy fuerte, con Mercurio, Sol y Júpiter ahí emplazados. Esto está buenísimo porque son planetas que son benéficos naturalmente, se comunican de una manera muy elocuaz entre sí y da como cierto renombre, ¿no? La casa 5 le da poder al nativo, le da cierta lugar entre la comunidad. Javier Milei tiene su luna a los 18 grados 31 de Cáncer en la nakshatra de Sreya. La nakshatra de Sreya es una nakshatra, una constelación, un grupo de estrellas eh, que nos están hablando de cierto grado de timidez en el nativo, pero que con el correr del tiempo eso lo puede ir trabajando y sacarle provecho. Es una persona, un individuo que tiene un léxico muy particular, que sabe hablarle a las masas y que suele decir lo que la masa necesita escuchar. Entonces, de esta manera, como logra también adeptos. La nakshatra Asreya o Asleya suele encontrarse mucho en nativos que se dedican a la política en cierta manera. Y él a su vez tiene su lagna o su ascendente a los 6 grados 29 de Géminis en la nakshatra de Mrigashira. La nakshatra o esta constelación, este grupo de estrellas fijas, nos van a estar nombrando o nos van a estar trayendo la posibilidad de que este individuo tiene que integrar esta energía más laxa de la comunicación, ¿no? Y de hecho, él se destaca por su elocuencia y su manera de hablar y de comunicarse de alguna forma, su mensaje, ¿no? El ascendente Géminis, recordamos, es la energía que uno tiene que integrar en la vida y la invitación de Mrigashira lo empieza como a virar más hacia lo que es no solo la política, sino también como la economía y las finanzas. Bueno, dicho esto, además de ver su casa 5 súper fuerte, en la casa 9 lo tenemos a Rahu y a su Aruda Lagna. La Aruda Lagna es cómo los demás nos reconocen a nosotros, cuál es nuestro rol. Y Rahu es el corregente de Acuario, así que ahí emplazado le da también como otro plus. La casa 9 tiene que ver con esta suerte, este dharma en algún sentido, por así nombrarlo. Y la casa 10 lo tiene en Piscis, cuyo regente es Júpiter, y está junto al Sol y Mercurio en la casa 5, otra casa dármica, eh, mirando o aspectando de alguna forma el ascendente. Así que está muy bien emplazado. Em, por lo que podemos decir que su casa 5, su casa 9 y su casa 10 están bastante bien. Desde la carta Navamsha, que es la carta del Dharma,
de su propósito de encarnación, o por lo menos su Dharma activo actualmente, tiene ascendente Escorpio con Mercurio en el ascendente, y podemos ver que hay un stellium sobre su casa 2, aunque viéndolo bien y desglosándolo, por temas de longitudes, aguarden un momento, por temas de longitudes, Rahu Sol, el Sol en su casa 9 está a los 2 de Sagitario, Rahu a los 19 y la Luna a los 16. Bueno, ya este stellium se empieza como a desglosar y a ver que de pronto la Luna ocupa la casa 3 junto a Saturno, ¿no? Que de hecho lo hemos notado así este último tiempo, como que su dicción en algún sentido eh, ha sido como más cuidada, más rescatada, más teniendo como otra persona asesorándolo, ¿no? Eh, y bueno, vemos también que su casa 5 está súper potente con Marte, hablándonos ahí del poder y de la fuerza que tiene este individuo sobre lo que es el poder político, y su casa 9 con Venus en Cáncer, también teniendo ahí como esta posibilidad eh, de tal vez acceder al poder, ¿no? Viendo el sistema de dasas, que bueno, en la carta natal tiene que ver con cuál es el periodo actual que el individuo está viviendo y qué es lo que está como activo, preponderando por sobre los demás planetas. Vemos que él está en un gran periodo de la Luna, que comenzó en 2018, finalizará en 2028, y actualmente está atravesando un subperiodo saturnino. Bueno, por lo que vemos en su carta Navamsa, Saturno-Luna están conjuntos en casa 3 mirando eh, a la casa 9, y la Luna, que es el regente de casa 9, está ahí presente dando como este visto bueno. Por lo cual los logros podrían verse reconocidos, ¿no? Las elecciones ocurrieron ahora el 19 de noviembre, y él estaba como en un subperiodo de Rahu. Rahu dijimos que tiene que ver con el propósito de encarnación, y en su carta natal Rahu está en la casa 9 de los logros. De hecho, es el regente de su casa 9, el cual también es su Aruda Lagna. Por lo cual logros podrían haberse esperado durante este periodo, y respecto a logros políticos, bueno, podemos encontrarnos un poco en lo que es la Samsa, que es la carta divisional número 10, que respecta a la casa de la profesión, los logros profesionales. En esta carta tiene ascendente Leo, y tiene al Sol en casa 5, Sol en casa 5 en Júpiter, y Júpiter aspectando a este Sol, dando este visto bueno, ¿no? En casa 9 mirando al ascendente junto a Rahu Venus, que decíamos que Rahu también está como muy importante, ¿no? El nodo norte. Eh, es, Está bueno ver esta carta para poder como comprender que, bueno, él iba a tener como un ascenso respecto de su profesión, un ascenso como en su vida, ¿no? Iba a poder como lograr ser alguien reconocido. De hecho, en la Samsa tiene ascendente Leo, y el Sol, que es el regente de Leo, está en la casa 5 en Júpiter, donde mejor puede llegar a estar este Sol, ¿no? Eh, y, y tenemos la casa 10 en Tauro, eh,
cuyo regente Venus está con Júpiter, el corregente del Sol, el significador del Sol, y ambos están aspectando hacia el ascendente. Esta era una muy buena carta para lo que es un ascenso social y un ascenso respecto a la profesión. Vemos también que el Sol está opuesto a la Luna, ¿no? El Sol representa la autoridad, la Luna el pueblo, esto de poder comprender tal vez que él iba a ser el elegido por el pueblo, ¿no? La Luna estando en casa 11 de las ganancias. La verdad, una carta súper súper potente, con lo suyo también, ¿no? Porque en casa 4 tiene Marte-Mercurio, en Escorpio, bueno, en todo lo que sería como el fuero interno de su partido, pueden haber ciertas como problemáticas o ciertas como rivalidades, ¿no? Pero bueno, eso va a ir denotándose con el tiempo. Lo que podíamos esperar, teniendo en cuenta este periodo, su periodo de la Luna-Saturno, era que, bueno, iba a estar como súper activa todo lo que tenía que ver con la luna, ¿no? Con el aspecto de la luna como representación del pueblo y como representación del gran periodo interno activo que él iba a estar pasando. Em, es importante ver también la carta Yastyamsa, la carta que tiene que ver con cuál es el karma activo que está atravesando, eh, que él está atravesando. Segundo. La carta Yastyamsa es una carta divisional que ya nos lleva como a un punto de sutileza muy grande, y en esto es importante tener la hora rectificada lo mejor posible. La carta Yastancia tiene que ver con el karma activo que está operante. Y es importante porque, bueno, actualmente es el presidente de la nación, ¿no? Entonces su karma va a estar intrínsecamente relacionado al karma de Argentina, ¿no? Es la autoridad que va a estar tomando las decisiones, o en mayor parte va a ser la cara visible que nos represente a todos los argentinos. En su Yastiamsa podemos ver que su ascendente, bueno, tiene a Mercurio en el ascendente, ¿no? Sol en casa 6, la casa 5, bueno, está vacía, pero bueno, principalmente eh, el karma activo tiene que ver con tal vez, bueno, en su casa 10 ahí lo tiene a Marte, en Piscis, tiene que ver con, bueno, esta figura aguerrida, preponderante y a su vez prepotente, que puede llegar a demostrarse ante los demás, ¿no? Y bueno, tiene que ver con también esta porosidad dentro de su partido, de poder elegir quiénes lo van a acompañar en algún sentido. Bueno, vemos también como problemáticas dentro de lo que serían sus alianzas, Saturno retro en casa 7. Bueno, se viene como una época o un periodo en el cual va a estar como todo muy sensible también, ¿no? Esto es según su carta. Bueno, ahora veíamos también lo que sería la revolución solar para este año. Él cumplió el 22 de octubre, por lo cual tomamos ese día para hacer su revolución solar, y tenemos que en su casa 5 lo tenía Venus, Júpiter en el ascendente, ¿no? Con Rahu. Allí siempre dicen, bueno, Júpiter en el ascendente es el gran benefactor que le está como dando este visto bueno y lo está protegiendo y lo está como
acompañando en su coronación. Em, y Rahu de nuevo como presente, ¿no? El Dharma, su propósito. Bueno, la casa 7 con un stellium gigante, que esto representa mucho el partido, ¿no? Las alianzas, eh, sus compañeros de fórmula, eh, todo lo que fue más o menos aconteciendo y que va a seguir aconteciendo en este año que sigue hasta que él cumpla el 22 de octubre del 2024. O sea, esta carta está activa, recién se está activando. Estas alianzas que hablábamos de pronto Patricia Bullrich, Mauricio Macri y los que vendrán, ¿no? Bueno, vemos en casa 10 a la luna, el pueblo eligiéndolo, ¿no? En casa 5 a Venus, como tener un benéfico en casa 5, la verdad que también lo coronaba a él como con buenos aspectos. Y el regente de casa 9, que es como está la buena suerte en algún sentido, sobre el ascendente. Eh, la verdad que tenía varios puntos que estaban buenos en su revolución y que decían como, ok, puede llegar a dar una elección muy buena. En su carta Navamya, vamos a ver, en su carta Navamya, que es la del Dharma, tenemos Júpiter en el ascendente también junto a Venus. En casa 5, en Capricornio, está deshabitada esa casa y el regente está sobre casa 4 junto a Mercurio. Y la casa 9 aparenta no tener ningún habitante, pero cuando vemos bien con Baba Chalit, que sería como ver esto respecto de las cúspides, vemos que la luna se encuentra en casa 9, mirando, recibiendo la mirada de Júpiter, esta mirada protectiva. Entonces, y el sol con una oposición hacia la luna, adoptando esta energía de que se adopta a esta persona, a este individuo, como autoridad, el pueblo lo elige. La verdad que su carta Navamsa, perdón, tiene mucho de esto de lo que sería el trabajo sistémico, también esto de el habla, ¿no? La comunicación, cómo poder expresar sus ideales y sus ideas hacia la masa, ¿no? Y cómo esta masa adopta y aprende aquello que él dice y bueno, es por esto que también consigue sus votos, ¿no? Su carta da Samsa, que es la de la profesión, vemos que vuelve a tener a Júpiter en el ascendente. Vemos también que es un tema recurrente esto de las alianzas, ¿no? De hecho, va a ser un tema en su mandato. Y su casa 5 con Venus-Marte, ahí veremos si en alguna guerra planetaria o veremos tal. Venus-Marte en casa 5, bueno, habla mucho de esto de estar ahí teniendo que poder comunicarse con sus adversarios, pero se implantó con un poder bastante fuerte. Respecto a la casa 9, lo tenemos a Mercurio como gobernante que se encuentra cohabitando con el Sol en casa 3 y que lo miran, ¿no? La verdad que es una carta bastante como positiva. Le daba también como, bueno, esto de la posibilidad de que sí y a su vez también como esta posibilidad
negada más que nada por compromisos y por sus aliados no tan aliados, ¿no? Veremos con el tiempo a ver cómo se va denotando esto, pero eh, no todo es como aparenta. Y bueno, con el tiempo se irá mostrando como esto de qué es lo que realmente está sucediendo ahí entre sus compañeros de fórmula. Según la Titi Pravesh, que es la revolución lunar, eh, vemos que tiene ascendente Escorpio con Mercurio en el ascendente y su casa 5 corresponde a Piscis, cuyo regente Júpiter está sobre casa 6 con Rahu en nodo norte. La casa 7 es habitada, la casa 10 con la luna en signo amigo y la casa 9 que corresponde a Cáncer está deshabitada, pero su regente está sobre casa 10. Esto es un buen signo en algún sentido. Puntos tal vez no tan favorables, esto de tener esa casa 12 ahí con Sol, Marte, Ketu, que un poco lo hablábamos recién. Tal vez sus compañeros de fórmula eh, van a ir mostrando con el tiempo a ver quiénes son o cómo están realmente implicados con la causa, ¿no? O con el crecimiento. En Sudasamsa vemos que su casa 5 corresponde con Acuario, el regente de Acuario es Saturno, está sobre casa 7 mirando al ascendente, y el corregente Rahu, el nodo norte, también miran al ascendente sobre casa 7. Esto habla también en algún sentido de ascenso político, del poder político más que nada. Vemos que su casa 9 corresponde con Géminis y se encuentra ahí a Marte. Y la casa 10, regida por la luna se encuentra en casa 11 de las ganancias. También era una muy buena carta. La verdad es que estaba como bastante positivo posible. Vemos su carta Navamsa. En su carta Navamsa, que es la carta dármica, vemos que tiene ascendente Sagitario con Saturno en el ascendente, su casa 5, cohabitada por el Sol, la Luna y el nodo norte, en Aries, y el regente de Aries, Marte, está en la casa que le sigue, en la casa 6. Bueno, la casa 6 tiene que ver con los enemigos declarados en algún punto. La casa 10, que corresponde con Virgo, habitada por Júpiter, que mira su casa 4, que está ahí como bastante bien emplazado, y su casa 9, que corresponde con Leo, está deshabitada, pero su regente, el Sol, se encuentra con el nodo norte muy bien emplazado en su casa 5. Tal vez los puntos flojos de esta carta Navamsa tienen que ver bueno, este Saturno en el ascendente y ese nodo sur en casa 11, que sí habla como de las ganancias, pero de un apego muy fuerte hacia ellas, ¿no? Esperemos que esto no ciegue en algún punto su, su perspectiva eh, respecto al crecimiento del país, ¿no? Eh, Más que nada esto que ha nombrado en su discurso respecto a sus políticas o a sus decisiones. A ver, algún
punto más a analizar, bueno, veíamos esto en sus dasás. El punto más fuerte era que él estaba en un periodo de la luna. Los periodos de la luna son muy particulares. Él tiene a la luna en su casa 2 natal. La casa 2 es una casa maraca, destructora de la forma. Es en realidad un periodo para él que tal vez le puede significar ciertas restricciones a nivel salud, le puede traer como algún que otro problemática por ese lado. Veremos cómo se vaya desarrollando y cómo va a estar dentro de este marco, ¿no? Luego, lo que sería su mandato, va a estar principalmente activo Mercurio, que para él es un planeta que es bastante benéfico y se encuentra en casa 5. Se puede esperar como tal vez ciertas turbulencias hasta mitad del próximo año, mitad del año 2024, y a partir de mitad del año 2024 en adelante puede haber cierta como crecimiento, por lo menos para él, ¿no? Propio, pero que esto va a reflejar crecimiento del poder político argentino. Em, Esto es como, bueno, lo principal. Ahora vamos a ver la carta de Sergio Massa y vamos a hacer el análisis de la misma forma. Sergio Massa nació en 1972, perdón, tiene ascendente Aries con su sol bastante bien emplazado ahí, y la luna en oposición en su casa 7. Esto también denotaba esa situación de poder y de ser elegido. Esto lo deja como muy bien parado siempre, donde sea que él vaya. Su casa 5, si bien no tiene habitantes, quien lo rige es el Sol y está sobre el ascendente. Esto lo deja muy muy bien. Y volvemos a su casa 9, está Júpiter en Mula Tricona allí en Sagitario. La casa 10 está en Capricornio y su regente Saturno está en casa 2, en una casa que es Maraca. La verdad que Sergio Massa en su carta natal tiene como promesa esto de crecimiento a nivel político y eh, esta necesidad de que en algún momento va a existir como un cambio respecto a su profesión. Bueno, nos hemos enterado mismo ayer, hoy es lunes, estamos por la tarde, en el momento en el que él reconoce la derrota ante las elecciones presidenciales. A las horas se conoció un dictamen de que él se tomó una licencia del cargo actual, que es el ministro de Economía. Entonces fue apartado del cargo de manera inmediata. Él, durante su discurso en el cual nombraba que bueno, había reconocido la derrota, decía que bueno, él sentía que se había finalizado una etapa en su vida que tenía que ver con su profesión y su carrera política. Lo que bueno, nadie había entendido era que tal vez en ese mismo instante él estaba abandonando su cargo de ministro de Economía, ¿no?
Pero bueno, en su carta natal esto estaba dado bueno, esa necesidad, esa pulsión de tal vez ir hacia su familia, resguardarse allí, ¿no? Ese Ketu en casa 4, su fuero íntimo y bueno, lo que le depare su vida y sus ganas, ¿no? Su búsqueda. Su carta del Dharma, tenemos ascendente Sagitario con Mercurio en el ascendente, su casa 5 en Aries con su Arudalagna ahí muy fuerte, Marte, que es el regente de esa casa 5, está en la casa 10 de la profesión junto a Venus y Ketu. Y tenemos en su casa 9, que es la casa bueno, el Dharma, la buena suerte, tenemos a Júpiter Sol en una alianza muy positiva, el Sol en su propia casa. Bueno, esto también da como lo deja muy bien parado a pesar de toda su carrera política, que bueno, ha tenido como sus sube y bajas. De hecho conocemos bastante, mucho más que la carrera política de Milei, que recién está comenzando, hace 2 años que lo conocemos en la vista pública. En cambio, Massa viene haciendo carrera política desde muy chico. Y bueno, acá en su carta del Dharma esto también está dado, pero bueno, vuelve a ser atravesado por esta pulsión de ir hacia su fuero íntimo, ir hacia su familia, hacia su interior, cambiar de rumbo su vida llegada a cierta edad. Si no me equivoco, él tiene 50 y pico de años. Se está dando su maduración de Rahu y de Ketu a la par. Esto también es importante nombrarlo. Vamos a ver su carta de Samsa, que es la carta de la profesión. Él tiene ascendente Capricornio. Vamos a ver. Sí, ascendente Capricornio. Bueno, vemos que, por ejemplo, la conjunción Mercurio-Luna que se daba en su casa 2, bueno, la Luna pasa a ser su casa 3, ¿no? Tenemos su casa 5 con Júpiter en Tauro y el regente de Tauro, Venus en el ascendente, muy positivo. Su casa 10 con Ketu. Bueno, Ketu cuando está en la casa 10 tal vez no está muy bien aspectado. Habla de cierta como pérdida de reconocimiento. Y el Sol en casa 9. Y el regente de Virgo es Mercurio y está en casa 2, una casa maraca para él. Mercurio es regente de casa 9 y regente de casa 6. Tal vez no es uno de los mejores planetas para esta carta. Bueno, en su carta da Samsa, que es la carta de la profesión, sí se ven como buenos cargos, pero también esto de la posibilidad de ceder ante ellos, como, bueno, ceder su posición. Veamos él en qué periodo planetario está. Está en un periodo planetario de Mercurio, que comenzó en 2014 y finalizará en 2031. Y actualmente está en su periodo de Marte y las elecciones se dieron en este subperiodo de Ketu. Mercurio en su carta natal es regente de casa 3 y de casa 6. No es uno de los mejores planetas para este ascendente y de paso se encuentra
en casa 12, como bueno, también eh, planteando un poco la fuga de esta energía, ¿no? Como la fuga de su energía, eh, de sus buenos, perdón, de sus buenos acciones. Igualmente en estos periodos fue en el que él más ha crecido, o por lo menos su vista pública, ¿no? Y el subperiodo de Marte plantea también como esta postura, ¿no? Fuerte o esta voluntad eh, para la lucha, ¿no? Para estar como presente y disputar también este cargo. En su carta Yastiamsa veíamos que él tenía ascendente Libra, en su casa 5 teníamos a Marte también presente, como esta posibilidad de estar ahí como presentando batalla, ¿no? Pero también teníamos como bueno, este Mercurio que es el regente de su periodo planetario en casa 8 también hablando como de cierta pérdida de poder ahí presente. Bueno, mucho más como no estaría por decir, porque bueno, en su yastianza ya se ve que tal vez también se veía como medio irrestricto su posicionamiento, ¿no? Ante el poder. Veamos su tallaka, su revolución. En su revolución solar vemos que tiene un ascendente Virgo, con un estelium en casa 8, esta pérdida de poder político, su casa 5 en Capricornio, regente de su casa 5 Saturno en casa 6. Nosotros no tomamos particularmente a Urano, Neptuno y Plutón, aunque entiendo que algunos astrólogos védicos lo toman, yo en particular no lo estudio. Sobre lo que sería su casa 9, sí lo tenemos a Venus en Tauro, en su propio signo, ¿no? Un Venus bastante bien emplazado. Sin embargo, vemos también esto en su casa 10, Marte en Géminis, un Marte que allí tal vez no está demasiado cómodo, pero sin embargo está en un Parivartan Yoga con Mercurio, porque Mercurio se encuentra en Aries. Tal vez lo que se planteaba ya en su Rasi, con esta casa 8 tan fuerte, representaba esta pérdida de estima, ¿no? Pérdida de su figura política, porque está ahí también el sol como muy contrariado. Vemos Sol a los 15 de Aries, eh, Mercurio a los 20, Júpiter tal vez es el que está más lejitos, y Rahu a los 10, ¿no? Como eh, Rahu es comprendido como un planeta engañoso, como un planeta que tal vez se lo comprende como que no se muestra tal cual es, y cuando está eh, muy cercano a alguna de las luminarias, en este caso el Sol, que representa la energía con la que uno encarna en la vida, ¿no? Quién uno es en particular, eh, que de pronto se encuentra ahí muy próximo, bueno, da ciertas dudas, como bueno, tal vez nos está mostrando cómo es o quién es realmente. eh, bueno, estas son como algunas conclusiones, ¿no? Cuando vemos su Dasamsa, en su Dasamsa, la carta de la profesión, tenemos ascendente Virgo con el Sol en el ascendente, el regente del ascendente Virgo en una casa maraca, en Libra, y el mismo Mercurio es el regente de su casa 10
donde se encuentra Saturno. Saturno dispositando a Venus, que empieza como a tener un vínculo con este Mercurio por ser quien gobierna a Libra, ¿no? Bueno, acá vemos algunas situaciones de vinculaciones entre los planetas, entre las casas, ¿no? Volvemos a tener una luna, un Júpiter en casa 8, ¿no? Esto, pérdida de poder, pérdida de estima. Y vemos que el Munta, que es el ascendente progresado, un año de vida, concuerda con esta casa 8. Eh, bueno, también, ¿no? Como volvemos a hablar de esta pérdida de estima ante la situación eh, de las elecciones. Su casa 5, bueno, está Venus y Ketu. Ketu tiene que ver con esta fuga energética, ¿no? Con esta pérdida en algún sentido del poder político. Y Ketu es el corregente de Escorpio de su casa 3. Así que bueno, también esto, ¿no? Como su habla, su dicción, su comunicación, su manera de expresarse, que creo que quedó como muy a vista en lo que fueron los debates, que bueno, por algo también se dieron así los debates, tenía esta carga escorpiana en algún sentido. Y bueno, vemos que su casa 9 concuerda con Tauro y el regente de su casa 9 es Venus, estaba junto a Ketu. Así que bueno, también una carta que denota en algún sentido fuga o no daba como la posibilidad de ganar que tal vez estaba así presente en la carta de Javier Milei. Veamos su carta Yastiamsa. En su carta Yastiamsa tiene ascendente Leo, el regente de su ascendente es el Sol, que está junto a la Luna en casa 3. Vemos que su casa 5 concuerda con Sagitario y el regente de Sagitario Júpiter está en una casa maraca, que es la casa 2. Dijimos la casa 5 es la casa del poder político, ¿no? La casa 9, que concuerda con Aries, está deshabitada y sin embargo el regente de lo que sería este Aries o de este Dharma, buena suerte, está en su casa 12 junto a Ketu. Así que bueno, también vienen siendo como indicadores de tal vez situaciones de pérdida o de no poder prosperar para sacar como una buena diferencia y ganar como tal vez él esperaba poder hacerlo. En su Titi Pravella, vamos a ver su carta de revolución lunar, podemos ver que tiene Marte-Venus en el ascendente Virgo, su casa 5 lo tenemos Ketu Luna, bueno, de nuevo presente, ¿no? El nodo sur junto a la Luna, en casa 5 en Libra, de pronto el regente de Libra en el ascendente, bueno, eso está bueno, sin embargo, ese Ketu ahí presente junto a la Luna, bueno, es medio conflictivo y da como esta situación de pérdida. Un stellium en casa 11 y Saturno en casa 9 mirando al ascendente, ¿no? En mula tricona, ese Saturno ahí está muy fuerte. Veamos su Dasamsa. En la carta Dasamsa tenemos un ascendente Acuario, regente del ascendente en casa 5. Bueno, esta pérdida o esta tal vez situación de freno, ¿no? De obstáculos en lo que es el poder político, su casa 9 en Libra deshabitada y sin embargo eh, quien es el regente Venus está en casa 6 junto al nodo norte y tenemos a un Sol en Escorpio, ¿no? En su casa 10.
cuyo regente Marte está en una casa 2 Maraca. Em, Venus, cabe destacar que Venus es un planeta Yoga Caraka para un ascendente Acuario. Esto significa que es el planeta más benéfico. Em, Sin embargo, porque Venus es el regente de 4 y de 9, sin embargo Venus está en 6, en una casa que bueno, es bastante eh, obtusa, por así decirlo. Saturno en casa 5 está gobernado por Mercurio, y Mercurio se encuentra en casa 8, que tiene que ver con la pérdida de poder, ¿no? O sea, esta obstrucción, este paso lento respecto a el ganar el poder político, bueno, se ve también como frenado en algún punto por ese Mercurio en casa 8. Esta es la presentación de por qué ganó Javier Milei las elecciones de Argentina 2023. Vamos a chusmear por último la carta de Argentina, que la tengo por acá abierta. Acá estamos chusmeándola. Vamos a ver todas las longitudes. Bueno, Argentina tiene ascendente Libra, con Júpiter en el ascendente, y tiene luna en Sagitario. Bueno, fíjense que todo este stellium que corresponde como con el ascendente de Javier Milei también en algún punto se estaban tocando, ¿no? Es complejo poder hablar como de los Mahadayas de los países, porque el Vimshottari Dasa cuenta hasta 120 años y no toma a un país como que esto puede estar como activo, ¿no? El Vimshottari Dasa, si lo quieren investigar, está buenísimo. Es un sistema de análisis de periodos planetarios en el cual un planeta gobierna por sobre los demás. Veamos, sí, lo que sería la carta natal, la carta de revolución solar, perdón, para este año de Argentina. Vemos que tiene ascendente Libra con Ketu en el ascendente, el nodo sur, y vemos que lo que sería la casa 10 tiene a Mercurio en Cáncer, que tal vez no es una de las mejores posiciones, y lo tiene a la Luna, que es el regente de Cáncer, en casa 6. Bueno, en algún punto teníamos como esta situación de, de puja, ¿no? De elección por ese Venus-Martes casa 11. Esperemos que todo lo que suceda de aquí en adelante y en estos 4 años que hay de gobierno sean benéficos para el común denominador de todos, y que nos traiga una guía de luz y de paz para todos. Este es mi deseo. Y bueno, espero que de esto, además de haber podido aprender ciertos términos, puedan introducirse un poquito más en lo que es la astrología védica. Bueno, les mando un beso. No se olviden de suscribirse al canal, de ponerle un like, comentarme cuál es su duda, qué es lo que vieron tal vez que les haya llamado la atención, y les mando un beso. Nos vemos en la próxima.